Televisa presenta. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. 1, 2, 3, 4. ¡Oh! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! Buenas tardes, nosotros somos de tercer semestre, sección A de licenciatura en enfermería, y el día de hoy estamos con la maestra Sandra Elisa Álvarez Torres, que es licenciada en enfermería, y pues vamos a ver un poquito sobre lo que ella hace durante los cuidados de enfermería que practica en clínica y en hospital. Y pues primero queremos saber un poco sobre ella. ¿Cuál es su nombre? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sandra Álvarez, soy licenciada en enfermería, soy especialista en cuidados intensivos y tengo ya más de 10 años de experiencia atendiendo al paciente crítico y pues adelante con sus preguntas. Ok, las primeras preguntas que vamos a realizar va a ser la de ¿cuáles son los cuidados de enfermería para un paciente con infarto agudo de miocardio? Ok, pues primero tenemos que definir qué es un infarto. Un infarto es la oclusión de una arteria, en este caso hablamos de un infarto agudo al miocardio, entonces obviamente pues es una arteria del corazón, se ocluye la arteria e impide el paso del flujo sanguíneo, lo que va a generar en el paciente pues dolor, ¿verdad? Y alteraciones en el estado hemodinámico. Los cuidados del paciente con un infarto, primero que nada, es la monitorización. Tenemos que monitorizarlo para darnos cuenta de sus signos vitales actuales al momento del infarto. Te podemos dar oxígeno siempre y cuando el paciente esté saturando menos del 94%. Podemos hacer aporte de oxígeno con puntillas nasales. Y luego, si el paciente presenta mucho dolor, tenemos que aplicar la nitroglicerina. En este caso, pues es sublingual porque sabemos que ya no tenemos en spray. El uso de aspirina o de antiagregantes plaquetarios, eso también se puede dar. Sabemos que la dosis es de 125 a 325 gramos de aspirina, siempre y cuando el paciente no sea alérgico, una alergia real, no que le duele el estómago, ni que le dé diarrea, ni nada de eso. Una alergia real y que no presente un sangrado previo, ¿verdad? Entonces, iniciamos con todo el protocolo, que es el protocolo infarto. Tiene que ser valorado por un experto, en este caso un cardiólogo, y sobre todo, muchachos, tenemos que tomar un electrocardiograma para darnos cuenta y saber qué arteria del corazón está ocluida y qué parte del corazón o qué cara del corazón es la que se está infartando. Ok, muchas gracias, muy desarrollada su respuesta. Bueno, yo tengo otra pregunta que sería ¿qué monitoreo se realiza en un paciente con insuficiencia cardíaca aguda? Primero tenemos que definir qué es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es cuando, en palabras más simples, el corazón no bombea sangre suficiente, ¿verdad? El corazón puede estar fallando en su contractibilidad o no bombea bien o no se llena bien, ¿verdad? Estos procedimientos este proceso se realiza en la sístole y en la diástole, el proceso del corazón, ¿verdad? Entonces, una vez que se detecta que hay insuficiencia cardíaca, esto pudo haber sido por un infarto previo, un paciente con hipertensión arterial crónica. Yo ya detecté que tiene insuficiencia cardíaca, tengo que ver en qué nivel de estadio está. Una vez que se clasifica, de acuerdo a la escala de la Asociación Americana del Corazón, lo que tengo que hacer es monitorizar. Primero, tengo que hacer una evaluación integral, ¿verdad? Todo paciente con insuficiencia cardíaca no significa que va a estar hospitalizado, puede estar en su casa con un tratamiento. Entonces, ¿cómo lo monitorizo? A través de una evaluación sistémica integral. Tengo que evaluar sus signos vitales, su control de líquidos, porque sabemos que uno de los síntomas pues es la congestión debido a la sobrecarga de líquidos. Tengo que valorar el edema. Y tengo que monitorizar sus electrolitos séricos y sus biomarcadores. Entonces, el paciente tiene que tener una monitorización por lo menos cada 6 meses, que se realice un ecocardio, que se realicen estudios de laboratorio, como el péptido natriurético, que me va a clasificar el riesgo
de congestión en un paciente con insuficiencia cardíaca. Ahora, si tengo a mi paciente hospitalizado por una insuficiencia cardíaca severa con choque cardiogénico, lo que puedo hacer es una monitorización. Primero sería la no invasiva, ¿verdad? Monitorizo presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, su control de ingresos y egresos. Y una vez que ya lo hice, todo eso, si mi paciente está en estado de choque, lo que yo voy a hacer es, más bien nosotros como enfermería no, pero un médico lo hace. Primero un catéter venoso central para medir la presión central, y luego va a ser un catéter Swan-Ganz, que ese me va a medir la presión cuña, que es la presión de la arteria pulmonar, y eso me ayuda a evaluar la función del ventrículo derecho. Entonces, tengo también dispositivos de monitorización invasiva, como el marcapaso o el desfibrilador implantable automático, que eso me va a ayudar a detectar arritmias en el paciente o cambios en la frecuencia cardíaca. Entonces, a grosso modo, muchachos, eso sería la monitorización en un paciente con insuficiencia cardíaca. La siguiente pregunta es: ¿qué precauciones debe tomar la enfermera en la administración de fármacos como la digoxina? Bueno, miren, la digoxina es un antiarrítmico digitálico. Se va a atacar a los pacientes, va a ayudar a los pacientes con insuficiencia cardíaca y también va a ayudar a los pacientes con fibrilación auricular. Entonces, la dosis terapéutica de la digoxina está bien cerquita de la dosis tóxica. Entonces, ¿qué puedo causar yo si no administro la dosis correcta? Pues puedo ocasionarle a un paciente una sobredosis por toxicidad. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a iniciar con náusea y lo más grave, muchachos, va a ser una arritmia. Entonces, esa arritmia nos puede llevar a una taquicardia ventricular o a una fibrilación ventricular. Entonces, hay que tener cuidado. Tenemos que monitorizar a los pacientes cuando administramos la digoxina, monitorizarlos por cierto tiempo, y si ese paciente toma la digoxina vía oral en su casa, recomendarle que no duplique la dosis si se le olvidó, más vale omitirla que tomarla doble. Para la siguiente pregunta es: describe cómo se realiza un ECG, un electrocardiograma, correctamente, y qué debes observar. Ok, miren, en el electrocardiograma tenemos 12 derivaciones. 6 derivaciones son precordiales y 6 derivaciones son, las otras son unipolares. Sabemos que las precordiales van en el pecho, tenemos de B1 a B6, y eso es lo que vamos a hacer, es colocarlas de acuerdo a los espacios intercostales, ¿verdad? Sabemos que en el segundo espacio intercostal de la línea media clavicular derecha va B1, B2 va en el mismo punto pero en la línea media clavicular izquierda, y luego voy a bajar y coloco B4. ¿Por qué B4? Pues B4 la voy a poner en el cuarto espacio intercostal de la línea media clavicular izquierda, y B3 la voy a colocar entre B2 y B4, y entonces B5 lo voy a poner en el quinto espacio de la línea media axilar, y el B6 va a ir en el quinto espacio de la línea media axilar izquierda. Sí. Y ando haciendo mi diagrama en la cabeza. Bueno, y luego el resto de las derivaciones, los electrocardiogramas traen los chuponcitos o los botones que son de colores, pero yo les recomiendo siempre no aprendérselos por colores, porque no todos los electrocardiogramas o no todos los aparatos están diseñados de la misma manera. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Traen las siglas, que son las siglas en inglés. Right arm, sé que es brazo derecho, left right, brazo izquierdo, y lo mismo me va a suceder con las piernas. Las coloco, el paciente tiene que estar en calma, tiene que estar completamente relajado. Tomo el electrocardiograma, y ¿qué voy a observar? Que mis derivaciones estén tomadas correctamente para que no se vayan a ver alteraciones en el electrocardiograma. ¿Qué voy a observar? Si hay arritmia, si hay infarto, si hay bloqueos. Puedo también ahí darme cuenta o corroborar si tenemos una tromboembolia pulmonar. El electrocardiograma es un procedimiento sencillo que nos sirve para detectar muchas cosas. Ok,
Ok, muchas gracias. Y ya como última pregunta, ¿qué intervenciones debe realizar la enfermería ante una taquicardia ventricular, en el paciente monitorizado? Ok, aquí la diferencia, muchachos, sería, si tengo un paciente con taquicardia ventricular con pulso, pues depende de la edad. Si tengo un paciente joven, lo que yo voy a empezar haciendo es activar las maniobras vagales para que el mismo organismo regule nuestra frecuencia cardíaca y nuestro ritmo, ¿verdad? Si tengo yo una taquicardia ventricular sin pulso, voy a correr. Grito corriendo un enfermero. No es cierto. Lo que voy a hacer es desfibrilar. El paciente está en paro. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Pero nos vamos al lado de que el paciente sí tiene pulso, está monitorizado y yo detecto una taquicardia ventricular en el monitor. Si mi paciente está joven, empiezo con las maniobras vagales. Puedo pedirle que sople una jeringa, puedo pedirle que agarre aire y que empuje. Si eso no funciona, lo que yo voy a hacer es administrar un antiarrítmico, pero eso lo tenemos que hacer con una indicación médica, ¿verdad? Nosotros como enfermería, los antiarrítmicos no debemos prescribirlos. Entonces administro, en este caso la miodarona, que es el medicamento. Se administran de 150 a 300 miligramos de miodarona en bolo. No significa en bolo directo, va diluido como en 50 mililitros de solución fisiológica y se pasa aproximadamente para 30 minutos. Entonces, una vez que yo lo paso así, el paciente tiene que ir revirtiendo y después el experto o el cardiólogo nos va a recomendar una infusión de amiodarona que va a durar 24 horas, ¿verdad? Y ahí se le va a estar tomando al paciente electrocardiogramas, probablemente se le coloque un holter cardíaco, probablemente se le realice un ecocardiograma para ver la función de los ventrículos y ver qué fue lo que causó esa arritmia, ¿verdad? Porque esa arritmia es letal. Entonces, si el paciente no tiene pulso en esa taquicardia, efectivamente lo que voy a hacer es desfibrilo e inicio RCP, compresiones y ventilaciones. Voy a iniciar con mi soporte vital cardiovascular avanzado y entonces si ya todo eso es el algoritmo de la CLS. Si a los 2 minutos mi paciente continúa en taquicardia ventricular sin pulso, vuelvo a desfibrilar y lo que voy a hacer ahí es administrar 1 miligramo de adrenalina IV y continúo con el RCP hasta que el paciente salga, recupere o regrese a ritmo sinusal, o hasta que pasen 20 minutos y el médico dictamine la hora de la defunción, ¿verdad? Lo que llegue primero. Ok, bueno, muchas gracias. Los maleantes quieren grip.